En 1964, los hermanos de San Gabriel encontraron entre Aranda de Duero y La Aguilera un lugar ideal para continuar con su misión educativa. Desde ese primer momento descubrieron el potencial vitivinícola de la región y pudieron imaginar lo que luego se convertiría en la denominación de origen Ribera del Duero. En 1988 plantan las primeras cepas y 10 años más tarde nace la bodega San Gabriel. El proyecto piloto que pocos años después se amplió con la Escuela de Viticultura y Enología, que hoy desarrolla diferentes ciclos formativos oficiales y cursos en enología, viticultura, enoturismo y comunicación y marketing del vino. San Gabriel es una bodega que apuesta por la enseñanza, la sostenibilidad y la solidaridad. Presume de tener la mejor materia prima y la última tecnología para elaborar vinos que se disfrutan y comparten en todo el mundo. Hoy nos vamos a la ciudad de la enseñanza de los hermanos gabrielistas para que nos cuenten esta historia Enrique García y Pedro Gadea en Una cita con Ribera. Pedro Gadea y Enrique García, bienvenidos a Una cita con Ribera. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero que os presentéis. Pedro, ¿qué haces tú aquí? Bien, yo soy Pedro, soy el director de la bodega San Gabriel desde el año 2015, que es el año que comencé mi andadura aquí. Ajá, Enrique. Y bueno, yo soy profesor del colegio, de la rama de Economía y de Emprendimiento, y desde hace 2 años el director gerente del complejo de la obra gabrielista aquí en la Ribera del Duero. Casi nada. Bueno, bien, al servicio de... Bueno, vamos a contar un poquito la historia de este centro. En 1964 se establece aquí entre Aranda de Duero y el municipio que tenemos aquí cerquita, Aguilera, la ciudad de la educación de los hermanos gabrielistas, y a partir de 1988 surge el proyecto vitícola que 10 años después se integra con la creación de la bodega San Gabriel, porque antes tuvimos viñas antes de crear la bodega. Esto también hay que contarlo. Me gustaría pues, que nos contaseis un poco esta historia, pues cómo llegan, a lo mejor esto se hace muy largo, pero me gustaría saber cómo llegan aquí los hermanos gabrielistas y también cómo surgió la idea de establecer los módulos de formación relacionados con el vino. Enrique, yo creo que esta me puedes responder primero. Bueno, la llegada de los hermanos a la Ribera del Duero es una historia providencial, casi de la misma manera que llegaron a España en 1903, expulsados de Francia como el resto de congregaciones religiosas, pues llegado el momento, los hermanos desde esa expulsión de Francia, pues la congregación se empezó a dimensionar especialmente por la zona de Cataluña, pero dio la casualidad que la mayor parte de hermanos gabrielistas eran burgaleses. Burgos es una tierra misionera y que ha dado muchísimas vocaciones a la iglesia que están extendidos por todo el mundo, ¿no? Y los hermanos llegó un momento que dijeron, oye, tenemos aquí más de 6 colegios en la zona de Cataluña, somos burgaleses, hay que ir bajando, ¿no? Hay que irse a Madrid, hay que irse a Castilla y León, ¿no? Y así fue, ¿no? Se miró primero Burgos capital, sin descartar por supuesto la Ribera del Duero, y bueno, pues allí por circunstancias de la vida y porque la providencia quiso que allí no fuera, finalmente fue aquí, en este enclave tan precioso que es el término Caseta Cayuela. Pues los hermanos que empezaron a inspeccionar en este corazón de la Ribera del Duero, pues vieron que era este enclave rural, ¿no? Ciertamente era lo que la providencia quería, ¿no? Los hermanos, fundamentalmente en los 34 países en los que están, fundamentalmente están en zonas rurales, en lugares donde hay mucho potencial de desarrollo y de crecimiento de las gentes. Por eso, en el 65 se acaba de construir la casa y, bueno, pues como esta es una historia de la providencia y la providencia nunca pone las cosas fáciles porque ante todo es su obra y es la que hay que entender a pesar de las circunstancias de la historia, pues se abrió como casa noviciado y los novicios, pues claro, entre estar en alguna zona de Cataluña más florida, más incluso Navarra, donde también estuvieron, pues no querían estar porque esto era un verdadero erial y no había pues esta zona tan frondosa de árboles, de piscina, este pequeño paraíso, ¿no? Entonces los hermanos al poco tiempo de abrir dejaron la casa, hubo otra institución religiosa, los hermanos corazonistas que asumieron el testigo
Pero después los hermanos más, digamos que se sentían burgaleses, dijeron... El núcleo duro, efectivamente, dijo, hay que retomar la casa porque, en fin, allí tenemos nuestra casa también, ¿no? Por lo tanto, en el 77 ya dijeron a los corazonistas que fueran haciendo las maletas y brocha en mano se decidió reconvertir aquella casa noviciado en colegio seminario que reabrió sus puertas como pues, lo que era la EGB antiguamente y después el BUP y a continuación el COU en el 79. Y desde entonces ha sido una historia de ir adaptándose pues, a las circunstancias culturales y sociales de la zona, ¿no? Inicialmente lo que en esta comarca hacía falta era estudios de calidad en materia de lo que era la EGB básica de antes, el BUP y el COU. Se implantó la LOCSE, se asumió la ESO, el bachillerato LOCSE, y después los hermanos más visionarios, empezando por el hermano Celestino, el hermano Salvador, el hermano Basilio, que ya nos contemplan desde el cielo, y otros que todavía tenemos la suerte de poder compartir pues, copa de vino con ellos, pues, el hermano Abilio, el hermano Balbino, el hermano Ángel, pues fueron capaces de ver que el futuro de esta casa seguía estando en servir, el ser útil, ¿no? Ajá. Y por eso plantearon que lo que la comarca demandaba, pues ya clamaba al cielo que La Rioja tuviera su escuela de enología, que Madrid su escuela de enología. Nosotros los garbistas tenemos una prestigiosa escuela de enología en Francia, especializada en blancos, el Liceo Agrícola de Briase. Pues dijeron, vamos a iniciarnos en los estudios del vino y vamos a construir para ello una bodega, ¿no? Y pues a partir de ahí, en los años 90 y hasta culminar en la época del 2000, donde ya se inaugura la bodega y con la bodega los estudios del vino, ¿no? Aquello ha sido una revolución y desde el año 2000 hasta el 21 en la actualidad pues ha sido un ir culminando etapas donde podemos concluir que hemos querido ser profundamente innovadores siendo tradicionales, es decir, mirando al origen de nuestra institución, que es ser útiles a la sociedad. Oye, ¿cómo se fueron estableciendo estas enseñanzas? Porque tenéis varias, no solamente, creo que es un grado de profesional de viticultura y enología, pero tenéis también otras cosas. ¿Cómo fueron surgiendo un poco estos estudios? Empezó con dificultad, como todo lo que vale la pena, o como dice algún gabrielista, como vale la alegría, ¿no? Ese epitafio tan bonito, no tuve suerte en la vida, nada me fue fácil, ¿no? Bueno, pues a nosotros este proyecto de Escuela de Enología no nos fue nada fácil, ¿no? Porque fue anunciar la necesidad de que hubiera una escuela de enología en la Ribera del Duero, ya lo merecíamos, toda la Ribera del Duero. Muchos alumnos nuestros en cuarto de la ESO y en el BUP tenían que marchar a Burdeos, tenían que marchar a la Escuela de la Vid, a otra escuela también en Requena. Y decíamos, esto no puede ser, se nos está marchando, y esto era ya los años 90, se nos escapa el talento juvenil. Nadie veía que en unos años iba a haber escasez de talento juvenil. Bueno, los gabrielistas ya lo veíamos en los años 90, ¿no? Que no podemos, hay que ponerle coto a que se nos marche ese talento. Por lo menos que podamos tener oportunidades. Para algunas personas no se nos marchen, otras pues, que van a hacer aeronáutica o lo que sea, pues tendrán que marchar, porque eso también es bueno, salir, viajar y después volver, ¿no? Pero, lógicamente, cuando dijimos que hacía falta esta escuela, pues, en fin, hubo una insana rivalidad, ¿no? Entre los que decían que había que hacer algo pues, público, los que decían que debía ser privado, y al final todo eso son esquemas del pasado. El ciudadano lo que quiere es servicios sostenidos por fondos públicos y de calidad máxima. Por eso, después de aquellas penumbras entre que si lo hacía la Junta, que si lo hacíamos nosotros, se llegó a este mix que es la enseñanza concertada y se implantó un primer ciclo de elaboración de vino y otras bebidas que era grado medio. Aquel grado medio dio lugar al nacimiento del grado superior en vitivinicultura. Después, por abajo, hemos crecido en la formación profesional básica. No solo es vino lo que se hace en la Ribera del Duero. Para maridar con el buen vino hace falta buen pan, nos hace falta panaderos, y por eso ha habido que crear la Escuela de Panificación y Repostería. Y desde luego los estudios de posgrado, ¿no? Hay mucha gente que si duro y difícil es encontrar, como aquellos orígenes, como colegio seminario, pues una vocación a la vida religiosa, pues alimentar una vocación al vino, es decir, una vocación a crear y alumbrar en un futuro buenos vinos, también cuesta lo suyo, ¿no? Entonces hemos logrado que estos estudios, que no deja de ser el campo, sean atractivos, que haya mucha gente que quiera dedicar no una profesión, sino una vida al mundo del vino. Por eso
no solamente formamos a los que son de aquí, de la zona, de la comarca de la Ribera del Duero, sino que decimos con orgullo que el 60% de nuestros alumnos vienen de fuera a esta escuela de enología, con lo cual eso para nosotros es una magnífica noticia, pero la noticia más maravillosa es que después se quedan en la Ribera del Duero a trabajar. El año pasado, por poner un ejemplo, graduamos cerca de medio centenar de estudiantes y todos ellos tienen trabajo. Ojalá hubiéramos egresado más de 150, ¿no? Porque es los que demandaba el sector, ¿no? Pero todos ellos tienen 100% de inserción laboral, ¿no? Pero esa es nuestra contribución a la comarca en el mundo del vino, ¿no? Es decir, generar el talento, especialmente juvenil, aunque la profesión del vino no es solamente de jóvenes en edad, sino de espíritu, que después se van a quedar en nuestros pueblos, ¿no? Y ahora mismo esta escuela de enología no solamente es una esperanza para el mundo del vino, sino también una esperanza para el mundo rural de nuestra comarca. Bueno, y estáis también formando en comunicación y marketing, que tengo entendido, que es también una parte importante de todo este esquema, ¿no? Sí, bien sabe Pedro, que es el director de nuestra bodega, que el buen paño en Arca ya no se vende, ¿no? Ir a un mercado nacional con unos vinos tan excelentes como hace San Gabriel o como hace cualquier bodega de Ribera del Duero, ya no es argumento de ventas, ¿no? Entonces hay que enseñar a vender, ¿no? Y aquí pues damos cursos de versión más reducida, de marketing, de comercio internacional. Yo creo que nuestra bodega, que como digo, dirige y gerencia nuestro joven director Pedro, es ejemplo de cómo hay que cambiar el chip. Es decir, el mercado nacional está muy bien, pero no tiene sentido, y menos para nosotros, desplazar 2 o 3 bodegas vecinas del lineal de venta en un restaurante arandino o en Valladolid o en Cuenca, que tiene su interés, cada venta vale, pero desde luego el mercado hoy es el mundo, no es el mundo. Entonces basta salir un poco y en fin, aficionarse a los idiomas, a prepararse en lo que son las culturas diferentes a las nuestras, los americanos, los nórdicos, los ingleses, los chinos, los indios. Luego me vas a contar por ahí una historia, porque sé que vosotros sois un caso de éxito a la hora de expandiros, de llevar el vino a otros muchos sitios donde antes era casi, diría que impensable. Luego hablaremos de ello. Lo que sí que me gustaría conocer también es volver un poquito también a esos orígenes, a cómo empezó todo este proyecto, para que me cuentes. Comentabas que fue complicado, ¿no? ¿Qué medios entonces teníamos materiales y qué medios humanos teníamos para empezar este proyecto de formación en el mundo del vino? ¿Fue complicado encontrar gente? ¿Fue complicado, digamos, montar esta bodega? Bueno, la congregación dio el do de pecho. No es fácil encontrar que los jefes, nosotros no somos una empresa al uso, no somos una sociedad mercantil, somos una congregación para que el mundo laical nos entienda, somos una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Que eso es lo que en definitiva es una congregación religiosa, ¿no? Es decir, los beneficios de la bodega no van al bolsillo del gerente, del director, sino que van al objeto social de la entidad, que en nuestro caso es, lógicamente, estar educativamente y para nuestra misión evangelizadora allá donde somos más necesarios, que casualmente no es aquí, ¿no? Sino en países de misión, en África, en Latinoamérica, en la India, donde tenemos... Eso nos interesa mucho, luego lo comentaremos. Ahí tenemos el impacto social que tiene esta bodega. Sí. Es importantísimo. Sin duda, sin duda. Y ahí no fue fácil porque hubo que hacer una inversión importante, se nos quedó pequeño, por eso hubo que hacer una segunda ampliación, pero eso es lo que se requería para implantar estudios oficiales. Se llamó a la puerta de la Junta de Castilla y León, y es verdad que hoy las puertas de la Consejería de Educación están abiertas de par en par para estos estudios, pero al principio las encontramos herméticamente cerradas, ¿no? Os ha tocado demostrar que esto merecía la pena. Que merecía la pena y que merecía la alegría, ¿no? Por eso es de justicia reconocer hoy el compromiso de la Consejería para con nuestra escuela, pero en su momento es de justicia reconocer el compromiso de los paladines de la responsabilidad social corporativa, que eran las cajas de ahorro, que ya las hemos olvidado, ¿no? Cómo apostaron por estos estudios entidades como Caja Rural de Burgos, como Caja Círculo, Caja Burgos, Caja Madrid. ¿Qué queda de todo eso, no? La Fundación Michelin Desarrollo, es decir, todas estas entidades decidieron dedicar una parte de sus beneficios para que los primeros jóvenes de la comarca no tuvieran que salir. Y lo hicieron con un sistema pues, profundamente innovador, una serie de becas que daban al estudiante una vez superado el curso, ¿no? Es decir, no, yo te doy un dinero y tú vete a estudiar. No, tú aprueba el curso, que entonces inicialmente era oficial pero privado,
y cuando lo apruebes, vente que yo te voy a dar una beca de 1.200 euros. Aquello fue un proyecto maravilloso que después hemos querido, emplearlo en otro tipo de estudios y, lógicamente, ya llamar a la puerta de Caja Ciclo, que ya no existe, de Caja Burgos, que ya no existe, es complicado, pero seguimos trabajando muy mucho con entidades muy señeras en la responsabilidad social corporativa, como es Caja Rural de Burgos, con otros proyectos como la Cátedra de Iniciativa Emprendedora. Costó, pero reitero, como no sabíamos que era imposible, lo logramos. Bueno, comentabas antes que tomáis como referencia un centro de formación en Francia, el Centro Vitícola de Briasec, que también cuenta con su propia bodega, tengo entendido, el Chateau de Briasec, que además está en Alpes, justo ahí en medio del Valle del Loira. ¿Cómo se aplica la experiencia francesa al proyecto ribereño, teniendo en cuenta las diferencias que pueden existir en ambas zonas? Bueno, de Francia hemos traído lo mejor, ¿no? Es así, es decir, en nuestro sistema educativo nacional, lo que los españoles estudiamos, lo queramos reconocer o no, tiene una clara influencia francesa, ¿no? Desde la ley de Villars-Palasí y de posteriores leyes tienen más inspiración francesa que alemana o inglesa, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Evidentemente, nosotros hemos traído lo mejor del sistema educativo enológico y agrícola. Allí toda la formación agrícola pertenece al Ministerio de Agricultura. Educación, lógicamente, gestiona lo que entiende que es suyo, pero la FP... Eso lo desconocía completamente. El modelo me parece muy interesante. Súper interesante. El modelo de FP francés y español difieren. Allí tienen lo que llamamos los bachilleratos profesionalizantes, es decir, aquí no quisiera entrar en ningún tipo de polémica, ¿no? Pero para ser bombero hay que estar muy preparado física e intelectualmente, pero no hay unos estudios oficiales, ¿no? Esto sería una aberración en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Bélgica, donde hay unos estudios oficiales. Usted después tendrá que opositar, como hace un médico en la sanidad pública, o como hace un ingeniero o un arquitecto para opositar, o un economista al cuerpo de economistas del Estado, ¿no? En Francia eso está muy reglamentado. Nadie puede ser una profesión sin tener un bachillerato profesionalizante, ¿no? De hecho, ese es el prestigio, ¿no? Los BTS franceses es el prestigio, por encima incluso de la propia universidad, ¿no? Entonces, nosotros trajimos la experiencia de los BTS agrícolas, especialmente dedicados al vino, a nuestro sistema, ¿no? Es verdad que nuestro sistema está constreñido en lo que es el grado medio y el grado superior, pero bueno, también están los certificados de profesionalidad, que ahora la nueva ley de FP une las dos formaciones profesionales, la de educación y la de la autoridad laboral, los grados medios y grados superiores y los certificados de profesionalidad. Bueno, la mayor parte de módulos, siempre los centros educativos, igual que las comunidades autónomas, tienen un campo de maniobra suficiente para adaptarlo al carácter propio de una autonomía o de una comarca, ¿no? Tenemos un proyecto curricular, digamos, que es común a todos, pero correcto, luego sí que podéis adaptar, digamos, dentro de esos proyectos curriculares hay adaptaciones. Sin duda, sin duda. Y es lo que hemos hecho, traer esa experiencia francesa. Como institución francesa que somos, pues hemos traído lo mejor de nuestro liceo agrícola y de la experiencia también de los productores que están vinculados a nuestra institución garrelista históricamente en Saint-Laurent-sur-Sèvre. Pues hemos traído lo que pensamos que es mejor para que Ribera del Duero y el vino de Castilla y León pues sigan siendo pioneros, y desde luego lo fácil, digamos, no es llegar a la altura, ¿no? Es mantenerse, ¿no? Y esto hay que decir que Ribera del Duero pues, tiene visos de ser una zona de producción de altísima calidad, como ya lo es, y de mantenerse. Me ha interesado mucho lo que me has dicho, que está vinculado al Ministerio de Agricultura, porque yo a veces me planteo si el vino allí tiene más arraigo cultural que aquí. Y no sé si tiene... A lo mejor es una percepción mía, no sé cómo lo ves tú. Bueno, nos llevan más años de ventaja en cultura enológica, y eso se nota en la receta que ya nosotros como mínimo hemos igualado en España y en Ribera del Duero, y desde luego se nota también en derivadas económicas como es el enoturismo, el maridaje del vino con las comidas, lógicamente, en fin, venir de vacaciones o hacer un pack turístico a Ribera del Duero es una gozada, como lo es a La Rioja, pero cuando uno va a Francia, pues estar en esos chateaux que todos ellos han sabido pues diversificar como zonas de acogida, de hotel, de hotel, lo más parecido que podríamos decir en España, ese hotel rural, con encanto, diferenciador. Es decir, ellos venden
esa experiencia, ¿no? Ujú. Nos llevan una ventaja, ¿no? Una ventaja, pero bueno, los españoles estamos acostumbrados a que nos saquen ventaja, pero cuando nosotros nos ponemos, enseguida adelantamos por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Y tienen una cultura del vino más arraigada en la sociedad. Ajá. Quizás a lo mejor desde más pequeños les relaciona más con el mundo del vino, no lo sé. Pues puede ser que los jóvenes... A nosotros no pasaba. Sí, sí que es cierto que en España cada vez los jóvenes como que se van acercando un poco más a Yo creo al que los mundo padres, que yo vinícola. soy padre también, como que sobreprotegemos muchas veces a nuestros chicos y no nos damos cuenta que al final los fermentados están ahí y hasta no hace tanto nosotros teníamos una relación muy estrecha porque estaban en las comidas familiares y además en un entorno que yo considero más seguro que el irse en un botellón con un destilado, que eso realmente puede resultar incluso, a mi entender, peligroso. También puede ser porque soy ahora padre y muchas veces se me ponen los pelos de punta cada vez que leo alguna noticia relacionada con todo esto, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido tendríamos que darle más importancia a eso, a poder compartir en entornos seguros como son los entornos familiares, pues las bebidas fermentadas y culturalmente tan arraigadas como puede ser el vino. Que no nos volvamos muchas veces los padres tan proteccionistas, que es que eso está ahí, va a existir siempre. Pues mejor que lo entiendan y lo vean y lo comprendan como una parte dentro de lo que es el disfrute familiar, ¿no? Y como importancia, con la importancia que tiene a nivel cultural. ¿Qué mejor plan puedes tener que tomar una copa de vino con los padres, los abuelos, los tíos, toda la familia reunida? O por lo menos, pues eso, como empezamos nosotros de chiquitos, pues esto de vino con esto de gaseosa. O como se tomaba entonces, que nos lo han contado muchas veces en Cita con Rivera, ¿no? Que se tomaban las meriendas que eran con pan y azúcar y vino. Y bueno, y eso, bueno, ahora que hablan tanto de la gente que es hiperactiva y todo esto, yo creo que era un bálsamo para la hiperactividad. No, sin duda. Y ir el abuelo y el nieto a la bodega a rellenar la cuba, los viernes por la tarde se hacía en mi zona, Sí, ir con el abuelo a rellenar la cubeta de vino. Sí, es cierto que parece que los destilados, igual que las bebidas fermentadas, como parece que se han inventado ahora. Porque, chico, parece que el consumo de alcohol entre las generaciones jóvenes ha empezado ahora, ¿no? Bueno, estamos en un privilegiado campo de elaboración de vino y además de educación, ¿no? Este problema del consumo a temprana edad que supone el alcohol, desde luego, nunca se va a arreglar desde la imposición y, desde luego, mucho menos desde la prohibición, ¿no? El ser humano ante eso reacciona siempre de forma negativa. Nosotros somos firmes creyentes en la educación, por lo tanto, en la educación y en la amplitud de horizontes, ¿no? Si en las generaciones pasadas, que ya existían, creo yo, los destilados y ya existía el vino, no había un consumo abusivo, pero había educación con mayúsculas, y ahora en eso estamos fallando, chico. Vamos a ser profundamente innovadores, que lo he dicho antes, ¿no? Ajá. Y la forma de ser profundamente innovadores es volviendo al origen, es decir, vamos a la educación con mayúsculas, vamos a educar a nuestros hijos como hacían antes, ¿no? No hablando de esto como un tabú, ¿no? Sino educando en la libertad. Esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se debe hacer. Y, digamos, la capacidad de la educación para transformar el mundo es tremenda. También en esto, ¿no? Y no quisiera abrir la derivada de las drogas, ¿no? En esto en lo que los mayores estamos fallando, los jóvenes, en que la educación ya no es como antes. Entonces, pongamos negro sobre blanco, eduquemos como educaban nuestros padres y abuelos, y verás como el problema desaparece. Solamente desde la educación podremos afrontar esta derivada de consumo excesiva, fundamentalmente de alcohol. No meto en esta realidad el vino porque afortunadamente a mí me parece que no es arrimar el aspa a nuestra sardina, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pues Enrique, os iba a preguntar sobre la filosofía de la bodega, pero es que queda tan claro que creo que no es necesario. Al final, esto es un proyecto que no tiene ánimo de lucro. Lo que sí que me gustaría es conocer o que me contéis cómo se mide el impacto social, más que el impacto económico, cómo se mide el impacto social que tienen los vinos de esta bodega. Bueno, nosotros aquí, nuestras cifras, hasta que nuestro proyecto económico ha empezado a brillar, no son cifras, digamos, como
en fin, para estar súper orgullosos, ¿no? Porque no es esa la finalidad, ¿no? Evidentemente no hay obra social si la obra económica no funciona. Bueno, Esto claro, es importantísimo así, ¿no? que... Sin duda, sin duda. Pero sí que es cierto que el impacto social, si lo pudiésemos medir, es tremendo. Me comentabas antes, por ejemplo, toda la gente que viene aquí y toda la gente que al final se arraiga al territorio. Que para a mí eso me parece algo completamente extraordinario. A nosotros nos parece que nuestra institución ha tenido una colaboración brutal en la zona, ya no solamente con la implantación del colegio, ¿no? Que ahí estamos a la altura de cualquier otra institución, incluso de la propia administración que tiene sus centros públicos, ¿no? Estatales, ¿no? Pero la contribución a Ribera del Duero y al campo ha sido brutal en dos vertientes. Una es en la generación de empleo de calidad y la existencia de ese talento juvenil en el mundo del campo, en el mundo rural. Esperan nuestros alumnos con las puertas en las bodegas de par en par abiertas, y otra que no se me cabreen los de mi sexo, mi género, porque las primeras mujeres que vinieron a estudiar los ciclos formativos, y no era la verdad, pues hay que reconocerlo, ¿no? Cuando enviábamos a alguna bodega, no diré el nombre, y decíamos, te toca una chica. No, hombre, no, esto es un trabajo fundamentalmente de hombres. Bueno, habéis ayudado, habéis contribuido para que eso sea parte del pasado. No solamente eso, ¿no? Sino que se ha demostrado que también la enología, que también la ciencia del vino, por ser una labor que requiere talento, que requiere esfuerzo físico, que requiere mucha imaginación y creatividad, pues que como no hagamos nada los que estamos aquí hombres, también va a quedar en manos de mujeres. Hemos roto ese mito de que el mundo del vino es un mundo masculino, porque hemos feminizado el mundo del vino. Y decir, ahora ¿sabes que las bebidas fermentadas es una historia que se comparte? Por ejemplo, la cerveza antes estaba en manos también. Se elaboraban las mujeres, la cerveza, sobre todo en la Edad Media. Es curioso. Sí. Pues en el mundo del vino es brutal, ¿no? Y ahora ya se ha dado ese paso, ya las bodegas son distintas, esa labor de catequesis de género se ha hecho, y ya nos piden candidatos, ¿no? Pero hay alguna bodega que incluso dice, si puede ser chica. Entonces, bueno, nos parece que a nivel, digamos, de noticiable y en cualquier caso de dato estadístico, ese es un dato que hay que contar. Y otro dato, pero que no hemos contado y que me parece también súper importante, es lo que comentabais antes de vuestra propia obra social, que tiene que ver con que parte de, digamos, de lo que se hace aquí está impactando socialmente y económicamente en otras partes mucho más necesitadas. Sí. Claro, sí, los beneficios que genera la bodega a través de una ONG que posee la congregación se destinan siempre a proyectos en el tercer mundo y siempre vinculados a la educación. Nosotros aquí nos dedicamos a la educación y buscamos proyectos de educación en países normalmente de África, Sudamérica, siempre zonas muy necesitadas. Y nosotros lo que buscamos no es darles una cantidad económica y que ellos lo gasten como quieran, sino que lo que buscamos es darles una cantidad económica fomentándoles el desarrollo de la zona con colegios, con granjas, con industria que puedan, para que luego ellos puedan producir. No vale darles una cantidad y cuando se acabe ya no me acuerdo de ti, sino nosotros creemos que la solidaridad es ayudar a la gente a que ellos sean capaces de proporcionarse su propio alimento. Creemos que el ayudar sin colaborar no llega a un final feliz para todo el mundo. Entonces buscamos siempre montar una pequeña escuela en una zona, pues con la escuela una granja para enseñarles cómo se cuidan los animales, cómo se produce y cómo se va produciendo riqueza dentro de la zona. Fíjate, yo siempre he pensado que antes de amueblar tu casa, amuebla tu cabeza, porque eso te la puedes llevar a todos los sitios, sí. y pesa muy poco, o pesa menos. Hay gente que le pesa mucho. Pero me parece importantísimo esa manera de entender cómo crear un impacto positivo en un territorio a través de la educación. Nadie se nos pregunta cuánto es la valoración. Claro,
Sí, bueno, era una pregunta trampa. Es un intangible que nunca puedes llegar a saber la repercusión que ha tenido tu inversión en esa zona. Claro, yo te pregunto lo de medir. Claro, al final es muy difícil medirlo, pero está ahí. Sí. Porque se puede ver, se puede sentir, o sea, existe. O sea, no es algo, vale, no lo podremos poner en cifras, pero está ahí, existe y para mí, yo os digo, me parece importantísimo. Bueno, Pedro, quiero continuar contigo porque sé que en estas 2 décadas además os habéis convertido en un absoluto referente de expansión internacional, abriendo las puertas del dificilísimo mercado chino. Oye, aquí me tienes que contar esta historia. Oye, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues el mercado chino fue... El comenzar los inicios de China tienen una larga historia. Mi compañero Enrique, vinculado siempre con la educación y el crecimiento de China, dice, joder, pues tenemos que dar chino en nuestro colegio, enseñar a los niños de la zona que aprendan chino porque es el idioma más hablado del mundo en cuanto a número de personas que lo hablan. Y es el mercado más importante del mundo también hoy por hoy. Y claro. O casi el mercado, no sé si diría que a lo mejor el más importante, pero entonces, casi, o puede ser el más importante. Conseguimos un profesor que impartía clases de chino, él es de origen chino. Y tras haber vivido en Pekín, le ha tocado viajar por muchos países del mundo, siempre mandado por el Partido Comunista. Entonces recaló en España, consiguió que viniese a dar clases y tenemos vino, tenemos un mercado, tenemos un profesor, vamos allí. Vamos para allá. Vamos, y tras varios viajes, varias reuniones, varios encuentros, conseguimos tener un importador con el que hemos estado trabajando muchos años y a través del trabajo que ha realizado él hemos encontrado otras vías de importación también en China y entonces ha habido años que casi el 50 o el 60% de nuestra producción ha sido exportada a China. Oye, tiene su aquel, ¿eh? El exportar vino con la imagen del Santo Padre en un país, ¿no? Con otra religión completamente diferente. Las dificultades es algo que nos gusta. Entonces, el chino, aunque no sea creyente, le llama mucho la atención que la iglesia siga viviendo y funcionando durante tantos años en el tiempo. Entonces, les mandamos el primer contenedor y les costaba como un poco el venderlo. Y dijo, joder, vosotros, si sois de la iglesia, ¿este vino le bebe el Papa? Y dice, claro que le bebe el Papa. Y dice, joder, pues tenéis que decir que es el vino del Papa. Hombre, no podemos decir que es el vino del Papa. Lo que sí que podemos es mostraros encuentros de nuestros superiores con el Papa. Y dice, eso hay que ponerlo. Entonces, nosotros... Para el mercado chino nos mandan que en las etiquetas incluyamos una foto de nuestros superiores con el Santo Padre en Roma y nos llama mucho la atención que para una cultura que no es creyente, que sea el vino de ver la foto les ha ayudado a vender muchísimo. Claro, pero creo que tiene sentido porque realmente... Es otra cultura, pero al final la cultura visual ya está implantada en todo el mundo. Sí. O sea, el Instagram, el Facebook y tal, o sea yo veo que tiene lógica, que al final es una cuestión que, oye, pues es que a mí me interesa que esto sí, pero que quiero verlo en imágenes, ¿no? Sí, al final ellos siempre quieren, digamos, una prueba de... Sí. Me puedes vender una realidad... Pero quiero verlo. Entonces... Qué curioso. Oye, ¿y en qué otros mercados tenéis presencia o tenéis previsto tener presencia? Enrique. Bueno, nosotros ahora desde la incorporación de Pedro, que también tienes, digamos, el antecedente histórico de que es el primer directivo seglar de la bodega, hasta entonces el hermano Balbino, el hermano Abilio, el hermano Ángel han sido los directores anteriores. Y bueno, pues Pedro pues, ha logrado poner bastante en orden a nivel comercial y él, en fin, ha consolidado la presencia nacional en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, creo que también estamos vendiendo gracias a su esfuerzo y bueno, a mí me... Eres jovencísimo tú, Pedro. Bueno. Pero ya has hecho muchas cosas. Menos de lo que me gustaría, pero... Pero está muy bien ya todo el recorrido que tienes, qué barbaridad. Sí, la verdad que vamos creciendo poquito a poco, pero bueno, siempre con paso firme, nunca
nunca a lo loco, pero Nunca pasa atrás. sí que es cierto que cada vez vamos un poco expandiendo la bodega internacionalmente y siempre mercados un tanto curiosos. ¿Cuál es el próximo curioso que podemos Nunca vamos encontrar? a lo fácil. Si se puede contar algo. Sí, se puede contar. No quisiera pasar por alto que uno de los activos que tiene Pedro es que es gabrielista, ¿no? Que él también ha sido alumno nuestro. Por eso él también tiene profunda fe en los imposibles, ¿no? Y yo recuerdo que cuando fuimos en enero del año pasado, de este mismo año, que vamos a hacer enseguida un añito, le dije, Pedro, nos vamos a Egipto, ¿no? Y me dijo, ¿pero cuándo? Mañana, ¿no? Entonces, fuimos allá. Esto siempre funciona así, ¿no? Sí. Cuando te llama por teléfono, malo. Prepara la maleta. Sí. Y recuerdo, fue un viaje bastante preparado. Tuvimos la suerte de estar comiendo y cenando con gente vinculada al gobierno de Al-Sisi, con varios de sus principales generales. Todo el mundo sabe que es un gobierno militar y un país de mayoría musulmana, también hay una minoría copta, pero también es un país donde, lógicamente, hay un volumen de turismo tremendo y sí, es verdad, un arancel al vino del 1500%. ¿no? Bueno. Pero cuando uno profundiza en las aguas apasionantes del mercado egipcio, que en este vídeo que va a tener muchísimo protagonismo, todo el mundo debe saber que la gran esperanza que es África empieza por Egipto. Luego, para entrar en África... Que es realmente algo tan articulador como puede ser el Duero. Sin duda, es impresionante. Entonces, allí hay que estar, ¿no? Entonces, fuimos a una cena que nos invitó uno de los banqueros más importantes de allá, Fatih El Sebay, y allí en una recepción que nos hizo pues, el gobierno de allá y nuestro consulado, nos dijeron la frase mágica, ¿no? Aquí no vais a vender vino porque esto es imposible. Nos dicen a dos gabrielistas. Nos refrotamos las manos. Nos miramos y dijimos, lo primero, no vamos a decir a nuestros superiores que hemos venido aquí de vacaciones, ¿no? Y lo segundo, dijimos, está claro que este es el sitio al que hay que estar, ¿no? Y si Dios quiere, cuando los internautas y seguidores de Ribera del Duero estén viendo este vídeo, el primer contenedor español de vino de Ribera del Duero, estará ya saliendo para Egipto. Será el primer envío superior, porque en los últimos 4 años, de gran cantidad, en los últimos 4 años Ribera del Duero ha llevado allá 300 botellas, 300, casi todo muestras para intentar hacer mercado, pero luego uno se daba de bruces con la apariencia de la normativa, ¿no? Pero si uno profundiza y ve las posibilidades que tiene, como cualquier otra legislación, la posibilidad de que el gobierno abra a nuestro mercado, Egipto, a los egipcios les apasiona a los españoles, eso tienen en común con los chinos, y desde luego es cuestión de irlo trabajando. Y la gran esperanza de ese primer contenedor que va a viajar hacia allá es que detrás de ese contenedor gabrielista, que será una especie de embajador, irán otros muchos vinos de Ribera del Duero y de España. No nos cabe la menor duda. Qué bueno, conexión Nilo-Ribera. Esto es una historia que me has contado de vamos. Esto tiene un futuro apasionante también. Pues sí, pues ojalá, y desde luego os lo contaremos en primicia porque queremos que se sepa en toda España y que esto también sea pues, un ejemplo, no por ser nuestro, ¿no? Que pensamos que si lo hemos hecho nosotros cualquiera lo podría hacer, ¿no? Pero sobre todo es que allá donde haya dificultad, y esa es la historia de nuestra congregación, allá es donde el ser humano tiene que estar. Joder, donde hay dificultad hay posibilidad, sin ¿no? duda, sin duda. Qué gran historia que nos habéis contado. Bueno, estoy maravillado. Pero claro, estamos aquí hablando, me estáis contando unas historias, de verdad, que me parecen fabulosas, pero todavía no hemos hablado de los vinos. Así que yo creo que ya toca. A ver, Pedro, vamos a hablar de los vinos, pero dando unas breves pinceladas con un lenguaje más del disfrutón, más hedónico. Me cuentas un poco las etiquetas que tenemos desde este rosado hasta, me imagino que este sería Sí, este es el vino de autor, digamos... Estos son etiquetas clásicas y aquí tenemos un vino de autor, ¿no? Sí, Más correcto. Digamos la gama de los 5 vinos típicos, joven, rosado, joven, roble, crianza y reserva. Y luego tenemos el Kratos, que es, digamos, un poco el buque insignia de la casa, que es el vino que hacemos añadas excepcionales con características muy peculiares que la enóloga determina que la añada cumple los requisitos necesarios pues, para elaborar
el vino Kratos, que su nombre significa fuerza, y es un poco digamos, el buque que tira de nosotros, que nos aporta la fuerza necesaria para, es vuestra tarjeta de presentación, para ¿no? seguir trabajando. ¿Este sería el vino que mejor representa el trabajo de los gabrielistas? ¿Ese vino imposible que al final conseguimos Pues sacar? puede ser, porque siempre es un vino... Difícil. Difícil no sé yo si sería la palabra difícil, sino con mucho trabajo. Ajá. Siempre es un vino que tiene muchos años, siempre es un vino que le elaboramos paso a paso, tranquilamente, pero siempre Y que a veces no sale. que cada paso sea firme, y luego hay veces que no sale, entonces ese año no le tenemos. Esa añada no tendríamos ese vino. Pero... Oye, y de todos estos vinos, ¿cuál es el que tiene más éxito a nivel local? Pues a nivel local, el rosado Ajá. es un vino que aquí en la zona de Ribera es un vino que crece, que a nosotros nos está funcionando muy bien, está creciendo cada año el consumo de vino rosado. Sí, porque con el rosado hay que decir que no solamente se chatea, que se come en muchas casas, Sí, sí. acompaña muchas comidas, viste muy bien las mesas el rosado. La verdad que a nosotros vamos viendo que cada año es el vino que más necesidad tenemos de elaborar, de incrementar la elaboración, porque es el vino que más demanda tenemos en la zona. Sí que es cierto que el consumo es mucho de la zona de Ribera. Ajá. Oye, ¿y el más demandado a nivel nacional cuál sería? A nivel nacional, nosotros el que más vendemos es el roble. El roble. El roble es un vino que tiene 6 meses de barrica, Ajá. que combina un poco la fruta del joven y los toques a maderita de los crianzas y reservas. Fácil de beber, es un pero vino sabroso. muy fácil de beber, que va muy bien vale tanto para un chateo como para una comida con carne. O sea, es un vino que nos está funcionando bien en España. ¿Y a nivel internacional? A nivel internacional, lo que más estamos vendiendo depende un poco también el mercado. O sea, depende del país. China? En China van o al reserva o al joven. Ajá. Tienen los vinos intermedios, no les acaban de ver, porque tienen un vino joven para la clientela de un poco menor nivel social. Ajá. Y luego el vino, digamos, de alta gama, ¿Sí? que ellos consideran que es el reserva, para la gente que ya, digamos, puede pagar un valor mayor, porque al final también el vino en China tiene un arancel del 50% que encarece bastante y lo hace dificultoso. Bueno, es difícil competir con otros países que entran con arancel cero. ¿Y el crianza dónde va mejor? Pues el crianza... ¿Dónde funciona? El crianza le tenemos principalmente en España también. En España también. Sí. Ajá. Y por ejemplo, y luego el Kratos, la mayor parte de vino lo vamos a mandar a Polonia. Ajá. Estamos trabajando con un importador y las compras que nos va a hacer van a ser de estos vinos. Claro, entonces tenemos un problema porque la añada que no lo podamos ofrecer habrá que ver si le podemos vender de otras añadas o a ver cómo lo podemos solucionar. Oye, y de todos estos, a ti particularmente, de todos estos vinos, ¿cuál es el que más te gusta? Ahí te voy a poner en un compromiso serio. Todos. Pero yo muy político. Yo particularmente soy un apasionado de los vinos rosados. Ajá. A mí el rosado, yo no sé si es porque lo he visto en casa siempre, el consumo de rosado, de hacer... Habrá gente que dice que tengamos mal gusto. Recuerdo a mi padre siempre hacer el cubillo de rosado en su casa y es lo que he visto y la verdad es que a mí me encanta el vino rosado. Y lo bien que entra. La verdad que sí. Y que lo puedes beber en porro, lo puedes beber en jarrillo, lo puedes beber en copa, lo puedes beber en chato, lo puedes beber en cualquier recipiente. Qué mejor un trago del porrón en la puerta de la bodega. Mira, menos a morro, yo estoy a favor de todo. Bueno, pues nada. Oye, teniendo en cuenta que formáis parte de una gran comunidad educativa e investigadora, supongo que tendréis también vuestros propios experimentos por aquí dentro guardados, ¿no? No sé, ¿de estos saldrá en el futuro algún vino más para añadir a esta gran familia que tenemos de vinos de San Gabriel? Bien, vinos, estamos haciendo pruebas para elaborar vermú con vino. Ajá.
No sabemos si podremos sacarlo este año o en años venideros, pero estamos trabajando una línea de vermús y luego tenemos otro proyecto muy interesante que veremos a ver qué vino sale de él, que es aplicar tecnología agrivoltaica. O sea, un proyecto de investigación. De investigación serio, que nos hace falta en esta zona y bueno, y un poco a nivel nacional y mundial. Porque ¿Se puede contar? Sí. Es un proyecto en el que queremos combinar la instalación de placas fotovoltaicas colocadas encima de los viñedos. O sea, seguimos produciendo uva y a la vez generamos energía eléctrica, que en esta época de precios baratos que tenemos de energía, que el generar mayor energía creemos que va a ser un proyecto muy interesante. Además, vinculado a la colocación de las placas, queremos analizar cómo va a influir el sombreado que generamos sobre la viña, cómo podemos prevenir el calentamiento del suelo, obtener unos parámetros de maduración mejores, prevenir las heladas, prevenir la caída de granizo. Y ya también pensando en esto de que hablan del cambio climático, me imagino, ¿no? O sea, claro. También la crisis energética, cambio climático, oye, pues es un proyecto bastante interesante. Y cada vez se está viendo que en la ribera obtenemos vinos con graduaciones altas, los niveles de pH y acidez van cambiando, entonces queremos un poco vincular el cambio climático a nuestro viñedo y a ver cómo podemos evitar que el cambio climático afecte al viñedo. Entonces, oye, y Enrique, ¿y este proyecto en qué etapa está? Bueno, pues está en una etapa de aprobación, ¿no? Estoy seguro... ¿Pero se va a hacer? Sí, se va a hacer porque solo depende ya de la Junta de Castilla y León, de que esto lógicamente es un proyecto de transferencia de tecnología. Estoy seguro que habría algún inversor privado que quisiera capitalizar para sí el resultado de esta investigación, pero esto tiene que ser de dominio público, ¿no? Por tanto, el capital para esta investigación ha de salir de la Junta de Castilla y León, y estoy seguro que cuando este vídeo esté en emisión la Junta habrá aprobado este proyecto y para la próxima edición que podéis venir a ver cuáles son las conclusiones que hemos sacado, que esperamos sean exactamente las que queremos, ¿no? Y que tengamos un elemento más, no el único, para que Ribera del Duero siga diferenciándose en calidad, en tecnología, en ecología y que esto sea sostenible, porque de eso va, de sostenibilidad del planeta, porque si nos salvamos nos tenemos que salvar todos, no solamente unos pocos. Bueno, pues yo espero que si este vídeo sale antes de aprobar el proyecto, que sirva para que de alguna manera le podamos empujar un poco. Estoy seguro. Porque me parece muy interesante. Sí, seguro. Se nos está complicando un poco y por lo tanto yo creo que la oportunidad de vuestro vídeo y de vuestra visita es profundamente providencial. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Oye, no sé si tenéis algún otro proyecto para el futuro que nos queréis contar o queréis compartir, o si queréis ya me contáis un poquito, pues, con qué vinos despediréis este año y qué os gustaría, o por qué os gustaría brindar para el año que entra en el año 2022. Pedro. Yo, ¿empiezas por mí? Sí. Pues a mí me gustaría realizar un brindis sobre todo por la gente que lo ha pasado mal durante esta crisis sanitaria que hemos vivido, tanto no solo del sector de hostelería y del vino, sino gente de todos los ámbitos sociales. Que... Pues como te acompañen no vamos a tener vino para brindar. Nos va a faltar. Pero bueno, el brindar por la gente que ha sufrido y que lo ha pasado mal y que lo sigue pasando mal, creo que para mí es un motivo más que suficiente para realizar el brindis. Pues sí, señor. Bueno, yo respondiendo a tus preguntas, ¿no? ¿Qué proyectos tenemos de cara a culminar el año, ¿no? Nos gustaría, desde luego, seguir incrementando la oferta de FP, y así va a ser. Desde luego pensamos que el futuro habla de industria digital, de robótica, de visión artificial y también de la salud, que nos ha enseñado mucho la pandemia, ¿no? Por lo tanto, serán las dos grandes apuestas, ¿no? Nos gustaría también ser una parte decisiva como institución educativa y religiosa en que el sector del vino y el sector porcino se den un abrazo de fraternidad, y en ese
sentido queremos que también la tecnología permita solucionar la convivencia necesaria de los dos sectores, el porcino y el enológico en nuestra zona, ¿no? Y si eso hacemos, pues desde luego el brindis yo lo dedicaría este año con cualquiera de los vinos que nos hace Pedro y nuestra enóloga Ichane, pues como 3 brindis, como hay 6 botellas tenemos para brindar. Y yo desde luego brindaría por los jóvenes, porque son desde luego nuestra esperanza. A eso nos dedicamos, ¿no? A la educación de espíritus jóvenes. Aquí tenemos jóvenes de muy corta edad y jóvenes como un muchacho de 70 años, un veterinario de la Junta jubilado que está de Erasmus, ¿no? A esa juventud nos dedicamos, ¿no? Por tanto, brindo por ellos estas Navidades y este Año Nuevo. Brindo también por los grandes olvidados de la pandemia, que son nuestros mayores, ¿no? Hay que ponerlos en valor, ¿no? Los mayores son, digamos, el espejo en el que mirarnos, ¿no? Nunca más los podremos volver a arrinconar y abandonar. Y quiero brindar por los mayores, por nuestra tercera edad, los que viven y los que ya nos contemplan desde el cielo. No hemos sido honestos con ellos, los hemos abandonado a su suerte priorizando no sé qué objetivos, ¿no? Y desde luego brindo también por otros olvidados, ¿no? de nuestro sistema, que hemos aplaudido pues, a los médicos, al personal de enfermería, a la policía, a todos los que lo merecen, pero brindo por el campo, ¿no? Gracias al campo, a los agricultores, tenemos que comprar en nuestros supermercados, ¿no? Ellos han sabido estar con sus tractores, con su sencillez de siempre, con el viento a favor y con el viento en contra, pues seguir estando en sus campos, ¿no? Incluso con multas en el propio tiempo de confinamiento, ¿no? Afortunadamente ahora exentos de culpa, ¿no? Por lo tanto, si logramos brindar de verdad por los jóvenes, por nuestros mayores, los de aquí y los del cielo, y por nuestros campos, pues, y quienes cuidan el jardín del campo, que son los agricultores, será un año, el 2022, pero precioso, y desde luego será una gran Navidad. Pues brindamos por ello. Muchas gracias, Pedro, Enrique, por concedernos esta entrevista en Una Cita con Ribera. Muchas gracias.